Leemos Jueces capítulo 21, versículo 1 al 5. Dice así: los hombres de Israel habían jurado en Mizpa, diciendo: ninguno de nosotros dará su hija a los de Benjamín por mujer. Y el pueblo llegó a Bet-el, y ahí permanecieron ante Elohim hasta la tarde. Y alzando la voz, prorrumpieron en gran llanto, y decían: ¿por qué, oh Yahvé, Dios de Israel, ha sucedido esto en Israel, que hoy se eche de menos un tribu en Israel? Y aconteció que el día siguiente el pueblo madrugó y edificaron ahí un altar y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz. Entonces dijeron los hijos de Israel: ¿quién hay de todas las tribus de Israel que no haya subido con la asamblea ante Yahvé? Porque se había hecho un solemne juramento concerniente al que no subiera ante Yahvé en Mizpa, diciendo que muera irremisiblemente. En la última parte de Jueces vemos que los israelitas, después de una guerra civil, se dan cuenta de que han ido demasiado lejos y se esfuerzan por, de alguna manera, restaurar la tribu de Benjamín. Acabaron matando no solo a hombres, sino también a mujeres y niños y animales, dejando solo a 600 hombres que habían escapado a Rimón. Pero como los israelitas habían jurado no dar sus hijos en matrimonio a los benjamitas, no podían formar familias con ellos. Así que terminaron matando a otras personas para mantener su juramento. Los israelitas habían hecho varios juramentos hasta ese momento, incluyendo uno que decía que matarían a todos los que no participarán en la guerra. Por lo tanto, enviaron tropas contra los que no habían participado en la guerra de Jabes Galad. Mataron a todos excepto a 400 doncellas que dieron en matrimonio a los benjamitas. Incluso después de esto, como no había suficientes mujeres, secuestraron a 200 vírgenes que habían salido a bailar durante la fiesta anual en Silo, para dárselas a los benjamitas como esposas. Y concluye el libro de Jueces diciendo: de todo sucedió así porque no había rey en Israel en ese momento. Nuestro objeto hoy es examinar qué significa para nosotros este cumplimiento extremo de los juramentos por parte de los israelitas y cómo podemos vivir una vida de fe sin caer en excesos. El primer tema es los juramentos de los israelitas. Durante el proceso de castigar a la tribu de Benjamín, los israelitas hicieron muchos juramentos y finalmente fueron atrapados por esos juramentos, cometiendo un pecado aún mayor. Hicieron 3 juramentos.
El primer juramento fue que nadie volvería a su casa o a su ciudad natal hasta que hubieran castigado a la tribu de Benjamín, como se menciona en Jueces capítulo 20, versículo 8. Leemos Jueces capítulo 20, versículo 8. Entonces todo el pueblo se levantó como un solo hombre y dijeron: ninguno de nosotros irá a su tienda, ni volverá ninguno a su casa. El segundo juramento fue matar a todos los que no participaron en la guerra, que se encuentra Jueces capítulo 21, versículo 5. Dice así: entonces dijeron los hijos de Israel: ¿quién hay de todas las tribus de Israel que no haya subido con la asamblea ante Yahvé? Porque se había hecho un solemne juramento concerniente al que no subirá ante Yahvé en Mitzvah, diciendo que muera irremisiblemente. El tercer juramento fue no dar nunca hijas a los benjamitas. Jueces capítulo 21, versículo 1. Los hombres de Israel habían jurado en Mitzvah diciendo: ninguno de nosotros dará su hija a los de Benjamín por mujer. ¿Qué vemos en estos juramentos? Que hay algo excesivo en ellos. Por supuesto, los benjamitas cometieron un pecado y rechazaron la decisión de la asamblea. Sin embargo, el hecho de que hicieran tal juramento parece ser el resultado de estar colectivamente excitados y bajo el control de un impulso. ¿Por qué el pueblo de Israel hizo tal juramento extremo, que podría ser irresponsable 3 veces? Lamentaron profundamente haber matado a todos los benjamitas después de su primer juramento, pero no pudieron consolarlos después del segundo juramento. Finalmente, basándose en su tercer juramento, mataron a todos los hombres de Jabes Galaad y trajeron a 400 personas. Y como 400 no eran suficientes, hicieron que los benjamitas secuestraran a 200 jóvenes de Silo, que salieron a bailar durante el festivo y las cazaron. Dijeron que si la gente del Silo protestaba, argumentarían que no se trataba de dar hijas, sino de tomarlas, por lo que no violarían el juramento. Todo esto fue consecuencia de sus juramentos. Cumplieron su juramento castigando severamente a la tribu de Benjamín. Y como no podían dar sus hijas a los benjamitas debido al juramento, mataron a las personas en el campo abierto según el juramento y salvaron a las vírgenes. E hicieron secuestrar a las vírgenes de Silo de una manera que no violará el juramento. ¿Por qué hicieron tal juramento? ¿Son estos juramentos realmente irrompibles o irrevocables? La gente de nuestra época no creen en juramentos. Aunque se haga un juramento,
se puede cambiar fácilmente en la situación actual. La gente de antaño pensaba que, una vez hecho un juramento, debía cumplirse, pasará lo que pasará. Más aún, creían que un juramento hecho en el nombre de Dios debía cumplirse, ya fuera que la persona viviera o muriera. Por lo tanto, hacer un juramento incorrecto podría arruinar completamente la vida de uno. La Biblia menciona a personas que cometieron grandes pecados debido a juramentos incorrectos. Es precisamente el caso del rey Herodes. En su cumpleaños, la hija de Herodías bailó un baile muy elegante y lo hizo feliz. Contento, Herodes juró darle la mitad de su reino si ella lo deseaba. Pero inesperadamente la hija de Herodías pidió la cabeza de Juan el Bautista. Herodes se vio en un dilema, ya que sabía que Juan el Bautista era un profeta de Dios. Sin embargo, dado que las personas a su alrededor insistieron en que debía mantener su juramento, finalmente mató a Juan el Bautista. Él entregó su cabeza en un plato a la hija de Herodías. Por otro lado, hay personas que, a pesar de hacer un juramento equivocado, no pecaron al mantenerlo. Fue el caso del rey Saúl, quien estaba en guerra contra los filisteos. Leemos 1 Samuel, capítulo 14, versículo 1 y 41 al 45. Leemos 1 Samuel, capítulo 14, versículo 1 y 41 y 45. Y aconteció pues cierto día que Jonatán ben Saúl dijo a su joven escudero: ven, pasemos al destacamento de los filisteos que está en aquel lado, pero no lo informó a su padre. Y 41. Y dijo Saúl a Yahvé: oh Dios de Israel, da suerte perfecta. Y Jonatán y Saúl fueron tomados por suertes, mientras que el pueblo quedó fuera. Y Saúl dijo: echad suertes entre mí y mi hijo Jonatán. Y fue tomado Jonatán. Entonces Saúl dijo a Jonatán: declárame lo que has hecho. Y Jonatán se lo declaró y dijo: ciertamente gusté un poco de miel con la punta de la vara que llevaba en mi mano, y he de morir. Saúl respondió: así me haga Elohim y aún me añada, que sin duda morirás, Jonatán. Pero el pueblo dijo a Saúl: ¿ha de morir Jonatán, que ha hecho esta gran liberación en Israel? Que no sea así. Vive Yahvé, que no caerá a tierra ni un cabello de su cabeza, pues con ayuda de Elohim ha actuado en este día. Así el pueblo libró a Jonatán, y éste no murió. Declaró un ayuno a todo su pueblo hasta el anochecer, prohibiéndolos
les comer cualquier cosa para fortalecer su resolución de luchar hasta la muerte contra los filisteos. Sin embargo, el hijo de Saúl, Jonatán, no había oído hablar de juramento y actuando con valentía por su cuenta, cruzó a las líneas enemigas, derrotó a los filisteos y el pueblo de Israel se unió a él en el ataque. Luego encontraron un panal en el bosque. Mientras el pueblo se abstenía, Jonatán, ignorante del juramento de su padre, extendió su bastón, tomó miel del panal y comió. Más tarde, Dios no respondió a las oraciones de Saúl debido a este incidente. Y cuando Saúl se enteró de que Jonatán había roto el juramento, intentó matarlo. Pero el pueblo detuvo a Saúl, argumentando que Jonatán, quien había traído tal victoria, no podía ser asesinado. ¿Por qué matar a alguien con quien Dios ha estado, independientemente del juramento? Argumentaron. Así Saúl fue disuadido por el pueblo de cometer el pecado de matar a Jonatán. ¿Por qué el pueblo de Israel hizo juramentos tan serios 3 veces? Fue porque estaban demasiado excitados tras escuchar sobre los pecados de los habitantes de Gabá. La visión de los pedazos de una mujer les había impactado profundamente. Un levita, con la intención de vengarse, incitó las emociones de los israelitas al máximo, llevándolos a perder la razón. De hecho, no todos los habitantes de Gabá participaron en este pecado. De hecho, muchas personas de la tribu de Benjamín no sabían nada al respecto. Sin embargo, definieron a toda la tribu de Benjamín como enemiga e hicieron juramentos repetidamente porque se excitaron demasiado solo escuchando al levita. Solo después de haber matado a una gran parte de la tribu de Benjamín, se dieron cuenta de que habían ido demasiado lejos. Pero debido a que habían hecho juramento, se vieron atrapados y continuaron cometiendo el segundo y tercer crimen. Esta es la naturaleza del pecado. Una vez que mientes, tienes que mentir de nuevo por miedo a ser descubierto. Y tienes que seguir mintiendo por miedo a que la mentira sea descubierta. Así finalmente terminas mintiendo mucho más de lo que inicialmente pretendías, llegando a un punto en el que es imposible rectificar. Esta es la naturaleza del pecado. Una vez que mientes, tienes que mentir de nuevo por miedo a ser descubierto. Y tienes que seguir mintiendo por miedo a que la mentira sea descubierta. Así finalmente terminas mintiendo mucho más de lo que inicialmente pretendías, llegando a un punto en el que es imposible rectificar. Así, el pecado no termina
con un solo acto. Tiene la naturaleza de arrastrarte. El pecado no termina con un solo acto. Tiene la naturaleza de arrastrarte. El autor de Jueces encuentra la razón por la cual el pueblo de Israel cayó en este pantano de juramento repetidos en no había rey en Israel. Un rey podría anular los juramentos. No importa cuántas personas se reúnen y hagan un juramento, si un rey con mayor autoridad lo sostiene, eso es suficiente. Pero en ese momento no había rey, así que continuaron pecando porque estaban atrapados por sus propios juramentos. Para nosotros, viviendo en la era moderna, hay muchas cosas que nos siguen como si fueran nuestros destinos. Una vez que alguien sale de prisión, el registro permanece, haciendo difícil vivir una vida normal. Cosas como la educación o una historial de divorcio también persiguen a las personas de esta manera. ¿Por qué necesitamos a Jesucristo? Jesucristo es alguien que tiene el poder de poner fin con una sola palabra a este círculo vicioso de destino que nos sigue toda la vida. Los juramentos y maldiciones, los errores y faltas de pasado. Repetimos, ¿por qué necesitamos a Jesucristo? Jesucristo es alguien que tiene el poder de poner fin con una sola palabra a este círculo vicioso de destino que nos sigue toda la vida, los juramentos y maldiciones, los errores y faltas de pasado. ¿Qué es lo que Cristo nos dice? Que el sufrimiento pasado es suficiente. Hasta ahora, el sufrimiento del corazón, recibir miradas despectivas de las personas y torturarse a uno mismo es suficiente para morir. Esto es lo que significa. Termina con todo nuestro pasado delante de nosotros y empezamos de nuevo. Él es nuestro Rey. Leemos Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30. Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30. Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30. Venid a mí, todos los que estáis trabajando y agobiados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso o humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. A partir de ahora, se hace cargo de todo lo nuestro.
aquellos que no son pueblo de Dios no tienen forma de romper el círculo de maldad. Por eso, una vez que juran, siguen jurando. Una vez que mienten, siguen mintiendo. Y una vez que toman prestado dinero, siguen tomando prestado hasta el final. Repetimos, ¿qué es lo que Jesucristo nos dice? Que el sufrimiento pasado es suficiente. Hasta ahora, el sufrimiento del corazón, recibir miradas despectivas de las personas y torturarse a uno mismo es suficiente para morir. Esto es lo que significa. Termina con todo nuestro pasado delante de nosotros y empezamos de nuevo. Él es nuestro Rey. A partir de ahora se hace cargo de todo lo nuestro. Aquellos que no son pueblo de Dios no tienen forma de romper el círculo de maldad. Por eso, una vez que juran, siguen jurando. Una vez que mienten, siguen mintiendo. Y una vez que toman prestado dinero, siguen tomando prestado hasta el final. Pero el pueblo de Dios puede romper el círculo de maldad y empezar de nuevo en el momento en que reconocen su error y se rinden a Dios con las manos en alto. Solo son responsables y criticados por los pecados que han cometido. Y con eso todos los problemas terminan. Si hay un error, solo son criticados por esa parte y eso es todo. No hay necesidad de ser arrastrados hasta el último momento de la muerte. Repetimos, por el pueblo de Dios pueden romper el círculo de maldad y empezar de nuevo en el momento en que reconocen su error y se rinden a Dios con las manos en alto. Solo son responsables y criticados por los pecados que han cometido. Y con eso todos los problemas terminan. Si hay un error, solo son criticados por esa parte y eso es todo. No hay necesidad de ser arrastrados hasta el último momento de la muerte. ¿Qué hace el diablo? Nos hace cometer un error para solucionar otro. Y así nos empuja hasta el último momento y finalmente nos dice que es el fin y que no tenemos otra opción que la muerte. Los modernos están todos encantados con esta cadena de maldad. Son arrastrados por un solo error durante toda su vida. ¿Qué hace el diablo? ¿Qué hace el Satanás? Nos hace cometer un error para solucionar otro. Y así nos empuja hasta el último momento y finalmente nos dice que es el fin y que no tenemos otra opción que la muerte. Los modernos están todos encantados con esta cadena de maldad. Son arrastrados por un solo error durante toda su vida. Si el pueblo de Israel
hubiera reconocido el hecho de que habían matado a sus compatriotas en exceso debido al juramento y hubieran ido delante de Dios a llorar y arrepentirse, podrían haber roto la cadena de maldad y empezar de nuevo. Pero estaban atrapados por el juramento. Repetimos, si el pueblo de Israel hubiera reconocido el hecho de que habían matado a sus compatriotas en exceso debido al juramento y hubieran ido delante de Dios a llorar y arrepentirse, podrían haber roto la cadena de maldad y empezar de nuevo. Pero estaban atrapados por el juramento. Terminamos aquí el estudio de hoy. Seguiremos más adelante, si Dios quiere. Que tengáis una semana llena de comunión con Dios. Que Dios os bendiga. Amén.